de la entidad cabañas, yo tengo, por ejemplo, el atributo nombre. Entonces debo definir qué tipo de dato le voy a poner al nombre. Obviamente va a ser de tipo texto. Yo debería de registrar en una base de datos no el nombre completo del usuario, bueno, en este caso es el nombre de la cabaña. Entonces es un nombre que no es muy largo, digamos que máximo va a tener unas 20 letras el nombre de cada cabaña. Luego tenemos la capacidad de la cabaña, o sea, cuántas personas caben, eso quiere decir que es un número. Y como no va a ser un número súper grande, o sea, que en una cabaña quepan 300 personas, por ejemplo, entonces puedo declararlo como tamaño byte. El tamaño del número, esta definición va a depender de cuál es el administrador de base de datos que estemos utilizando. Okay, luego tenemos lo que es la descripción. La descripción es donde yo voy a indicar qué es lo que contiene en este caso cada cabaña. Entonces obviamente va a ser de tipo texto y depende de cómo sea o cuántas cosas deba escribir. Digamos que podemos dejarlo en tamaño 200 o 250, que es el máximo que tiene el de tipo texto. El precio va a ser de tipo moneda, porque ahí vamos a guardar un valor. Podemos definir si queremos con decimales, sin decimales, el tipo de moneda que queremos ponerle, etc. Okay. Para lo que es la reservación, entonces tenemos el campo que nos permite registrar la fecha del día, que en este caso sería un campo de tipo fecha-hora, porque vamos a guardar uno de esos valores ahí. La fecha de la reserva sería el día en que la persona va a llegar a nuestra cabaña, también sería de tipo fecha-hora. Y luego tenemos lo que es el cliente. El campo cliente y el campo cabaña lo que me van a permitir es saber quién es el que va a alquilar la cabaña y cuál es la cabaña que va a alquilar. Entonces en este caso todavía no vamos a definir qué tipo de datos le vamos a poner a estos. Ahora, en la tabla clientes o con la entidad de clientes dijimos que íbamos a colocar el nombre, pero en una base de datos siempre es recomendable que el nombre y los apellidos vayan por separado, porque luego puede ser que los necesitemos y no tengamos la forma de poder dividir esa información. Entonces los guardamos por separado. Estos van a ser de tipo texto. No creo que haya un nombre tan largo, por ejemplo, de 100 letras. Entonces digamos que unos 50 espacios. Luego tenemos el apellido, que va a ser algo parecido. Podemos ponerle un poco más corto, ¿verdad? Previendo de que nos llegue algún nombre que sea sumamente largo o algún apellido que sea muy largo. Luego tenemos el de tipo texto para el teléfono, porque el teléfono en realidad no es un número. Y lo que nosotros utilizamos aquí son 8 dígitos, digamos que previendo que haya algún cambio o para guardar el código de área, entonces digamos que le vamos a poner tamaño 12. El correo electrónico podemos dejarlo de tipo texto, de tamaño 50 tal vez. Y la cédula, que también va a ser de tipo texto, porque la cédula no es un número. Ok, aquí le ponemos, digamos, unos 18 espacios o 20 espacios. Entonces, ya leímos el problema. Del problema analizamos cuáles eran las entidades o bien los objetos que encontramos dentro del problema. En este caso vimos que necesitamos 3 elementos o 3 objetos, que son los clientes, las cabañas y obviamente la reserva, que es para lo cual nos estaban solicitando la base de datos. Ahora, luego de definir cuáles son los atributos de cada una de esas entidades, definimos el tipo de dato y el aproximado tamaño que puedan tener. Luego, dentro de esos datos que definimos, si una de esas entidades puede convertirse en un campo llave, o sea que identifique de manera única cada registro.
en la cabaña buscamos cuál atributo identifica a esa entidad. Por ejemplo, el precio no, porque puede ser que yo tenga otra cabina que cueste igual, otra cabaña. La descripción no, cuando es un dato de tamaño tan grande no nos sirve como un identificador. La capacidad no, porque puedo tener 2 o 3 cabañas con el mismo tamaño. Y el nombre tampoco. El nombre usualmente nunca lo utilizamos como un dato que identifique una entidad. Entonces deberíamos de agregar un campo adicional que nos permita identificarlo. Por ejemplo, puede ser el código de cabaña. Este lo vamos a poner, digamos que de tipo número. Tenemos una opción que nos permite que la numeración sea consecutiva y automática, autonumérico. Esta la podemos definir también. Es más útil porque yo no tengo que estar escribiendo, pero si yo quiero generar mi propio código, entonces puedo definirlo. Puede ser de tipo número, de tipo texto, o lo más sencillo es que sea de tipo autonumérico, por ejemplo. Ya tengo este campo. Entonces, como este es el que me va a identificar cada uno de las cabañas que yo ingrese en esa tabla, este se va a convertir en mi campo llave, y con solo que yo lo subraye ya se sabe dentro del modelo conceptual que este va a ser mi campo llave. En el caso de los clientes, por ejemplo, ¿cuál campo sirve para identificar de manera única a un cliente? Pues aquí en Costa Rica, ¿verdad? Todos tenemos una cédula y esa cédula es irrepetible, o sea, no puede haber otra persona que tenga su mismo número de cédula. Podemos utilizar este valor perfectamente, o también podemos crearle un código a cada cliente o irlos numerando de manera consecutiva. Si el cliente regresa en otro momento por medio de la cédula, yo puedo obtener ya los datos que tenía en ese momento guardado. Entonces digamos que vamos a definir la cédula como el campo llave, y para la reserva resulta que necesitamos, ¿verdad?, un campo que identifique la fecha del día, no, porque cada una de las cabañas pueden estar reservadas para la misma fecha. La fecha en que se ingresa tampoco, porque puede ser que como tengo 4 cabañas, las 4 se llenen o ingresen personas el mismo día. El cliente tampoco, y la cabaña. Entonces necesito agregar un campo que me permita identificar cada reserva, como el número de factura, ¿verdad? En este caso podría ser número de reserva. Y podría ser de tipo autonumérico, como el número de la factura, que no se repite. Y como este va a ser nuestro campo llave, entonces lo que hacemos es subrayarlo para que lo identifiquemos dentro de nuestro modelado.